Yo a veces no sé si relacionar la corrupción con el deber ser. Pensaría yo que el deber ser es importante. Algo que en mi concepto muy personal los colombianos no tenemos, el deber ser buen ciudadano. Creo que muy poquitos manejan este asunto. ¿Y por qué lo digo? Porque es que aquí siempre queremos llegar por el camino más rápido a todo. ¿Sí? Desde una fila de un banco, entrar a un evento, matricular a un hijo en la universidad, que gane esto, cualquier cosa, con tal de hacerlo más rápido. De hecho, me impacta mucho porque muchas veces salimos y el deber sí lo cumplimos. Y digo, salimos del país. No vamos para Estados Unidos, sí, no, manejamos la que es, ponemos las direccionales. Y de hecho, la gente llega cuando rompe esa situación, llega muy feliz. No, estuve en Estados Unidos y caminé a 100 millas por hora. Claro, infringí la ley. El deber ser, por Dios. Y entonces el deber ser, en mi concepto, está de ambos lados. Del que maneja la corrupción, el que ofrece plata y el que la recibe. Es tristísimo, es tristísimo. Hoy leía con mucho interés aquí, dice, la corrupción no se puede eliminar, pero se puede controlar. Dice la República en este artículo interesante que tenemos acá. Pero uno dice, pero por Dios, ¿cómo así que le estamos dando permisividad a eso? ¿Cómo así que estamos diciendo que, bueno, es que eso tiene que existir, pero controlémosla? ¿Hasta qué punto, por Dios? Eso no tiene. Son cosas que en este país rayan como en un asunto bastante complejo que nos están desangrando, que nos están llevando a unos puntos tan complejos. Es como usted le ponen un parte por pico y placa y usted tiene que ir a hacer un curso. Pues ya está inventado para no hacer el curso, señor. Es lo más fácil que hay. Y todo el mundo lo sabe. Corrupción. Listo. Echa la ley, echa la trampa. ¿Será que eso es lo que nos pasa en nuestro país? ¿Por qué será que los colombianos a veces tenemos fama de ser muy malos? Ojo, y esto no es mentiras, tenemos fama, mucha delincuencia, mucha cosa muy mala. Este es el abrebocas que les hago porque hoy en nuestro panel tal vez no queremos hablar de corrupción y sentarnos a hablar de Reficar y de este y del otro y de todas esas cosas de corrupción, sino del por qué. ¿Por qué existe la corrupción y por qué se nos está tomando esta cosa tan impresionante? Ya se hablan de más de 100 billones de pesos supuestamente en este gobierno del presidente Santos que se han ido. Por Dios, uno no se la cree. Germán, buenas noches, bienvenido al programa. Ya me desahogué. Buenas noches, Nacho. Muchas gracias a nuestros televidentes y a nuestros invitados de esta noche por acompañarnos. Todos tenemos mucho de qué desahogarnos aquí, Nacho, con este tema de la corrupción, porque usted ya lo dice, son cifras astronómicas las que se pierden del dinero que pagamos todos los colombianos, y bastante que sí pagamos con estas reformas tributarias. Y parece que entre más grande sea el escándalo, pues parece que menos efecto tiene sobre los corruptos, es decir, capturan a aquel, al otro y parece que no pasará nada. Está presupuestado, hasta la cárcel ya está presupuestada. Los corruptos operan de esa manera, es mucha plata la que se pierde. Y no es solamente de los políticos, sino solamente de los funcionarios públicos, y también hay en lo privado y también en las actividades diarias, como usted lo decía, Nacho, de todos los ciudadanos, hasta en lo más mínimo. Somos corruptos. Recuerda usted que alguna vez hablamos aquí en el programa de un estudio que se había hecho, de una encuesta que hacían, donde la gente reconocía que en cualquier momento tuvo un acto de corrupción. No necesariamente se tiene uno que robar billones de pesos, pero sí tenemos la costumbre, tienen muchos, de saltarse esa norma, esa regla, de buscar el atajo, de buscar el camino más fácil, de utilizar las influencias. Y hoy queríamos hablar de esto desde todos los aspectos, porque la corrupción a alto nivel es la más escandalosa, pero a veces hay esa corrupción silenciosa que también genera problemas. Doña Nora Londoño, psicóloga de la Universidad de San Buenaventura, y tiene el otro dato. Directora del doctorado de Psicología de la Universidad de San Buenaventura. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué ha hecho? No, acá acompañarlos. Es como seria, pero bueno, enseguida le sacamos aquí. Juan Carlos Velázquez, ¿cómo me le va, hombre? Nacho, buenas noches, Germán, compañeros de mesa. Muy contento de estar aquí de nuevo con ustedes para que hablemos de temas de ciudad Claro y del que país. sí. David Suárez, abogado docente de la Universidad FIT, ¿cómo me le va? Nacho, Germán, los televidentes, los compañeros de la mesa. Un tema muy interesante y que afecta a toda la sociedad colombiana. Y el doctor Alejandro Asila, abogado especialista en Derecho Procesal. Bienvenido, buenas noches. Un saludo para usted, Nacho, para Germán, para todos los compañeros de mesa. Muy importante, un tema que no deja de ser actual. El tema de la corrupción hoy en día, más con lo que hemos visto
en los medios. Muchas gracias por la invitación. Mi abuelita, ¿cómo era que le decía uno mucho? Ay, como es de corrompido. Así Los es. abuelitos decían eso mucho, ¿sí o no? Así es. Tan corrompido. Y que se nos olvidó. No en los temas de plática tanto. Sí, no, en sino todo el en sentido de la palabra. comportamiento, sí. Venga, yo quiero arrancar con una pregunta y es, bueno, aquí la ponemos, corrupción. Pero ¿qué es peor, doctora Nora? ¿El que corrompe o el que es corrompido? Sí, de todas maneras ahí hay una relación directa pues entre la influencia de quien lo propone y la influencia que por no tener un pensamiento crítico, no tener una autonomía intelectual, se deja llevar. Excelente ¿sí? su respuesta. No, siga, es que me encantó porque usted dijo una cosa era un campesino que venga, tome y le doy esto y con eso lo corrompo, pero es porque no tiene esa capacidad intelectual de decir esto puede ser malo, ¿sí o no? Y el otro sí, eso es lo que le entiendo a usted. Exacto, sí, lo hablábamos al principio pues como de esa cantidad de factores que pueden influir como en esta toma de decisión de ser corrupto o frenar aquella propuesta que me está haciendo, y que hay una cantidad de factores pues que están implicados, pero yo quiero sintetizarlos o hacer mayor énfasis sobre todo como en la sensibilidad social que se va logrando a través del tiempo, a través de lo que la psicología ha denominado el desarrollo moral. Y por otro lado, como la sensibilidad al castigo, la búsqueda de refuerzo, que son factores que se están analizando actualmente, que tiene que ver también como aquella anticipación del castigo, que en algunos es mucho más elevado y en otros casi que ni se percibe, y están mucho más en búsqueda de la satisfacción inmediata. Y frente a eso, las neurociencias están abordando mucho algunas dificultades que se presentan en el ser humano frente al desarrollo moral y a la función ejecutiva, es decir, cómo a nivel cerebral también aparece una limitación en el ser humano de no anticipar los riesgos por obtener la satisfacción inmediata. Entonces, con esto hablamos también de unas grandes limitaciones cognitivas de aquella persona que está ganando o está metido como en unas ganancias muy significativas, pero que no ve otros riesgos como es ya el asunto legal y las consecuencias. No es capaz de pues. medir eso. Germán, usted me puso a leer sobre el tema y me senté, hice una investigación, enseguida las pongo a ustedes aquí sobre la mesa ya, y es lo siguiente, usted habla de plata, la corrupción, yo también lo dije al principio, no ha traído mucha plata, pero resulta que lo que leía me decía, no, es que no piense en plata, piense en tiempo. O sea, lo que más afecta a la corrupción es el tiempo. ¿En qué sentido? Entonces, el que está esperando a ser corrompido no desarrolla una obra y se espera hasta que le llegue esa oferta. El que está corrompiendo está esperando el momento. Y cuando todo esto se desenmascara, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con la del sol? Habrá que pararla. ¿Y cuántos años va a hacer eso? Entonces, cuando se llega y dice, bueno, en plata sí. Pero cuando usted lo lleva al tiempo, la corrupción es desastrosa. ¿Por qué, David, nosotros los colombianos queremos saltarnos la fila? Bueno, Colombia tiene un panorama bien extraño, porque es un país de leyes, ¿cierto? Los países latinoamericanos padecemos de lo que se conoce como el fetichismo normativo, el fetichismo legal. Sí, encantado, sí. Aquí hay una norma para todo. Yo lo llamo lujuria normativa, ¿no? Sí. Y realmente estos escándalos sirven simplemente para coyunturalmente expedir normas. Las normas tienen título, por ejemplo, aquí hay una ley anticorrupción, que es la ley 1474 del 2011. ¿Y por qué salió? Por el escándalo de los Nule, por el Sí. carrusel en Bogotá. Entonces, son salidas inmediatas. La propuesta de Santos de antier, que en las próximas elecciones la financiación va a ser solamente estatal. Son salidas mediáticas, anuncios rimbombantes, Coyunturales. titulares de prensa, Populistas. que no apuntan realmente a la esencia del problema, ¿cierto? Entonces, los colombianos, yo creo que frente a tu pregunta es por lo siguiente, Germán, no por ausencia de normas, no por ausencia de organismos de control, no por ausencia de leyes, sino porque en Colombia no hay certeza de que quien incumpla una regla, una norma, va a ser sancionado. Esa es la diferencia de Colombia con Australia, Alemania, Estados Unidos o Nueva Zelanda. Es que en esos países hay un 90-95% de probabilidades que si tú infringes una norma vas a ser sancionado. En Colombia ese porcentaje no supera el 10 o el 15% en muchos de los temas, en muchos de los asuntos. Juan Carlos, como quien dice, no le tenemos miedo a la ley. Pero es que, Nacho, hay un tema adicional que tiene que ver con el esquema y el sistema. El ratón cuidando el queso. Si un equipo de fútbol nombra al árbitro, seguramente escoge el que más lo favorece. Aquí organismos de control, me da pena, doctor David, pero ¿para qué sirven? Las contralorías le valen al departamento de Antioquia, sin citar que sea bueno o malo, sino que existe. 4.000 millones al año. ¿Ese costo en qué se ve? ¿Cuál es el beneficio? El sistema.
un candidato a gobernación puede invertir 3.500 millones legalmente para gobernar, es elegir. Y no se lo gana el En los sueldo. 4 años gana 1.000 millones. Sí. Los 2.500 de desfase son por amor a la patria. ¿Cómo es el esquema? Los congresistas, en los 4 años con el salario más alto que hay en el país, no salvan la plata que invierten, que todos sabemos que invierten 10 veces más. No valen 1.500 la campaña, no 10.000 millones. ¿Dónde resulta esa plata? Y yo sí creo, escuchando a la psicóloga muy atentamente, que si hay personas con mayor responsabilidad en el tema de corrupción. Es que un funcionario público es el garante de la moral pública. Es muy corrupto el empresario privado que le da plata, pero la responsabilidad es mayor del funcionario público, que juró defender lo público y cuidarlo. Él es el que tiene que cuidar lo público. Entonces, en su concepto es más culpable el Son receptor. corruptos los dos, Sí, pero, ambos, pero el funcionario ambos. público es el que tiene la decisión de hacerlo o no. La intención la tiene el privado. Pero la decisión puede ser el más corrupto. Odebrecht vino a Colombia, ofreció los 6 millones y medio de dólares y no se lo recibieron. ¿Dónde está la decisión del acto final? ¿Cuándo el acto se concreta? Cuando el funcionario público lo acepta. Voy con doctor Alejandro. Es que usted lo que dice a mí, yo siempre lo he dicho, y Germán, yo creo que está cansado ese discurso mío. Como decía mi abuelita, aquí le perdimos el temor a Dios. Es que yo le dije, no va para nada. De hecho, usted llegue una fotomulta, pague el 50%, de entrada ya le están diciendo, no, tranquilo, hágala, que yo le perdono la mitad. O sea, es una cosa como tan patética. Y entonces, y lo digo siempre, Germán, ¿sí o no? Le perdimos el temor a Dios, mucho más a la justicia. Pues, nos pasa por el bozo, nos interesa un poquitico. ¿Por qué? Es clarísimo y lo demuestran las encuestas precisamente que hace institutos encargados de la Administración de Justicia. La expectativa o la eficiencia de la Administración de Justicia en Colombia en materia penal no asciende al 5%. De todo el cúmulo de noticias criminales que ingresan al torrente de la jurisdicción en materia penal, solo el 5% son despachadas Venga, de alguna manera. explíquemelo a Coquito aquí a mis televidentes. ¿Cómo así que el 5%? ¿De 100 personas, 5 van a la cárcel o cómo es la cosa? Así es, de 1 millón de noticias criminales que ingresan anualmente a la Fiscalía, solamente en un 5% de esas noticias criminales tienen algún desarrollo. Entonces es más fácil para quien se ha optado por el ilícito, ha optado por delinquir, esperar y hacerse valer de esa ineficiencia del Estado para delinquir. Y hay una circunstancia que ustedes tocaban de manera insular y es muy importante. Resulta que a nosotros ese concepto que siempre nos han inculcado, de hecho, de la malicia indígena, realmente nos hace más daño de lo que cree El que vivo aporta vive, para el nuestra bobo y sociedad. la malicia indígena. Y vienen este tipo de coloquiales frases. El vivo vive el bobo, el que peca y reza empata. Y todo ese tipo de circunstancias en realidad son un segmento de corromper el pensamiento de las personas que vamos formando y así llegan a la sociedad a ejecutar actos de corrupción, que van desde colarse en una fila hasta delinquir y acabar con todo el erario público. Bueno, este tema, lo mencionó aquí era Juan Carlos, el tema de Odebrecht. Digamos que estamos hablando todos los medios en Colombia por este escándalo de Odebrecht. Cuando fue lo de Reficar, cuando fue lo de los Nuble, cuando todas esas cosas, los de los señores Moreno, pues hablamos de eso. Pero este escándalo, pues ahora cada vez aparece un escándalo peor, más grande todavía. Y esta gente sobornó funcionarios en todo el mundo, no solo fue en Colombia. Entonces estamos hablando de eso por ese asunto. Son 11 y pico millones de dólares supuestamente en sobornos en Colombia. El señor Gabriel García ya fue capturado, ya aceptó. Luego apareció Otto Bula, vamos a ver unas imágenes de ellos más adelante. Y digamos que ahí va, pero esto es comenzar a desenredar la madeja, a ver a dónde llegamos. Ahí estamos viendo la del exministro Gabriel García, que fue el primer capturado realmente, y se esperan más. Ya somos 14 y esperan más como la canción. Y yo le quiero preguntar a la doctora Nora, cuando usted decía, es que hay algunos corruptos que no miden las consecuencias de sus actos, es decir, yo quiero ganarme esta plata ya, pero no soy consciente de que puedo ir a la cárcel, de que me pueden sancionar o de que cualquier cosa me puede pasar. No es en todos los casos, porque aquí vemos lo que nos decía el doctor Arcila, es que hay otros que saben que van para la cárcel, pero no les importa. Sí. Es decir, tenemos una cantidad de niveles de corrupción o de una clasificación distinta de cada corrupto. Sí, y hay un estudio que se realizó en la Universidad de AFID
en donde se plantean aspectos que son de mucha preocupación frente al perfil, y es que la mayoría de estas personas son personas con un nivel académico muy elevado. Tienen la mayoría especialización o tienen un nivel más elevado, maestría, y de todas maneras preocupa sobre todo el nivel de tendencia a elevar un nivel, un estatus social, pero por medios fáciles. Sí, entonces sí se identifica como la necesidad de ir elevando estatus rápidamente a través de cualquier manera, exacto. O sea, usted ya me dio una opción muy buena y déjeme, yo se la digo. Eso es como comprar el baloto. Sí, claro. Sí, es una probabilidad infinita que usted lo metan a la cárcel. Es mínimo. A la que la gane. Es mínimo. Y lo que usted está diciendo, yo quiero subir de estatus, ¿me compro el baloto o soy corrupto? Y en ambas tengo las mismas posibilidades de que me metan a la cárcel, es lo que le estoy entendiendo, gravísimo. Pero tengo la impresión, y no sé, y no tengo pues conocimiento, no soy psicólogo, de que hoy, los que somos profesores de universidad, vemos que los muchachos quieren ser gerentes ya. Primer día de clase, voy a ser gerente. Nadie va a hacer pues el ejercicio de todos los pasos y rápidamente ser exitoso. Este mundo tan ligero en el proceso facilita estos estados porque son los que se gradúan de las universidades más prestigiosas los que más lo saben hacer y quieren rápidamente tener toda esa plata en el bolsillo. Aquí el tema, enseguida lo acabo de enredar, no es tan solo colombiano. Aquí acabo de leer que un gobernador de México compraba medicinas falsas para el cáncer. Eso es un crimen aterrador. Y al tipo lo detuvieron y le congelaron 112 cuentas bancarias. Un poquito corrupto, pues, para ponerlo aquí. Es para contratarlo aquí, es para que nos dé clase aquí. Que el tema no, pues, es del ser humano. Rápidamente quiere llegar más rápido y ser exitoso a cualquier precio. Sí. Pues la psicología ha tomado el tema principalmente desde el desarrollo moral, como les planteaba, y ahora hay una propuesta a nivel mundial de investigaciones relacionadas con el desarrollo de la prosocialidad, es decir, frente a todo este tema de la corrupción, frente a todo el tema de las conductas antisociales, viene una propuesta a nivel mundial es de cómo podemos desarrollar un desarrollo moral en donde se facilite y se promueva las conductas prosociales, en donde la persona tenga una capacidad crítica frente a todo este nivel de eventos y donde previamente se le lleve casi que desde la infancia, en la adolescencia y en la edad adulta, cuando ya es universitario, frente a una reflexión de estos eventos y que el análisis de la toma de decisión tenga implícito valores y virtudes que podrían facilitar mucho más pues como la relación social y la promoción de conductas más satisfactorias y más sanas a nivel social. Yo recordando, cuando yo fui estudiante de la Universidad de Antioquia, en Derecho, sí, casi que los 2 primeros semestres es lo que en esa época llamábamos humanidades. Sí. Eso prácticamente desapareció de las universidades, pero con una cosa más lamentable. En algunas universidades donde se mantienen ciertas materias de humanística, de filosofía, de arte, de cultura, los estudiantes lo llaman rellenos. Total, estoy viendo un relleno. Rellenito ahí. Entonces los temas de ética, de cultura, de convivencia, de ciudadanía, entonces estamos formando profesionales, ¿sí?, tecnólogos, pero se nos olvidó formar seres humanos. Se nos está olvidando formar personas. Deber ser. Entonces yo creo que el ataque a la corrupción no empieza por el Congreso, no empieza por legislación, empieza en la familia, los papás que le dicen al hijo, no te dejes cascar, vos también tenés manos, pegale, ¿cierto? O trae plata como sea, pero tráela, le decían en una época aquí en Medellín a los muchachos. Entonces yo creo que es un problema cultural que arranca desde el hogar, la familia, el colegio y las universidades. El tema legislativo es secundario. ¿Usted cómo lo quiere? ¿Con el señor o sin el señor? ¿Sin IVA o con IVA? Ya volvemos. Cuando se habla de corrupción, por lo general, y diría yo que en un porcentaje muy alto, siempre se está hablando de las instituciones gubernamentales, de los senadores, concejales, gobernantes en general. Odebrecht es un ejemplo diferente, cómo ya esto se fue para el sector privado. Y usted quería hacer esa acotación, doctora Sila. Es decir, entonces ya esto ya bajó de los que están allá. O sea, me queda clarísimo de las campañas. Yo invierto tanto para ganarme menos. Pues qué negocio tan bueno. Entonces, Muy raro. Pues, muy raro. Entonces uno dice, por Dios, bueno, pues van con donaciones y muchos recogen la platica, pues no podemos decir que todos están en esa misma función, ¿sí o no? Pero sí, de que es raro, es raro. Pero ¿qué pasa en el sector privado? Bien, el mundo
y la Unión Europea particularmente comenzó a preguntarse hacia el año 2000 qué pasaba con esas entidades tan grandes, transnacionales, que un acto de corrupción que ejecutaran podría afectar no solo a un estado, sino a muchos estados. Y comenzó a virar en el mundo la legislación para afectar también penalmente actos de corrupción en materia privada. En España, en el año 2010, se emitió unas modificaciones a su estatuto penal en las que incluyeron la corrupción de particular como norma penal y como tipo penal que afecta a los ciudadanos. En Colombia, con la ley 1474 de 2011, igualmente se incluyeron una serie de tipicidades distintas a nuestra codificación penal, entre ellas la corrupción privada. Y ese acto de corrupción privada es algo que realmente se veía como tan cotidiano que parecía normal, pero ya el mundo ha dicho, ese acto hay que castigarlo. El señor que es un proveedor y quiere que le escojan en una empresa privada su producto y le dice al jefe de compras, ve, yo te doy este regalito, te doy este viajecito, te doy esta circunstancia, para que escojas mi producto. Ese acto ya es punible en nuestra legislación desde el año 2011, desde julio de 2011. Y todo ese tipo de actos hay que castigarlos porque efectivamente corrompen a la sociedad, no solamente desde lo público, sino desde lo privado. Los carteles de los cuadernos, de todo esto. En efecto. Claro. Yo quería hablar sobre lo que estaba planteando el profesor Suárez, y se lo quiero remitir ese mismo análisis a la doctora Nora, porque mencionaba el profesor la familia, la escuela, el colegio y la universidad. Valores sociocultural, familiar y no sé qué otro aspecto que deben estar ahí incluidos en la formación de un individuo. Nos enfocamos solo a formar al abogado. Las matemáticas, acuérdense que siempre he peleado. Sí. Aquí el que no sabe matemáticas no se gradúa. Yo no sé por qué te matara en todos los colegios. Esto aprenda cuánto es 2 más 2, pero no aprenda que botar un papel a ver. No, Nacho, pero es que acuérdate que las matemáticas son importantes para saber cuánto es la tajada que se van a sacar. María Germán. Pasar con el 10%. El 10%. Ningún colegio de Colombia le importa que un estudiante no sepa matemáticas. No, pero estamos hablando irónicamente. La idea es, a veces hasta se falla también en la inculcación de esos valores en la familia, y si comenzamos mal ahí, ¿qué podemos esperar en los demás, en la escuela, en el colegio, en la universidad? Cuando el profesor decía, el civismo ese que le enseñaban a uno antes, eso desapareció, es decir, formemos solo al individuo en la carrera que escogió y no más. Profesionales más no seres humanos. Eso pasa. Sí, hay que tener en cuenta esos factores sociales y culturales. Definitivamente es una gran preocupación para las instituciones educativas superiores, y el doctor Antanas Mockus fue uno de los primeros en estudiar de manera muy seria como este tipo de prevención frente a la corrupción o frente a lo que ahora abordamos como el fraude académico. Y la propuesta de él, que es una propuesta que hemos tratado de llevar a cabo pues varias universidades, es hacer una mayor reflexión con los estudiantes frente al fraude académico, ¿sí? Frente a aquello de copiar, de no citar, aquello incluso que se da en las universidades como sacar un trabajo, pagarle a alguien para que me haga un trabajo, o de mayor envergadura como puede ser el copiar una tesis o poner una México, tesis por ejemplo, y decir que es mía. Esos análisis reflexivos, el desarrollo del pensamiento crítico, es una propuesta que es necesaria, que desde los estudios de Antanas Mockus lo está citando, y que en realidad necesitamos llevar a los estudiantes, necesitamos llevar en general en la familia todo este tipo de situaciones para reflexionar alrededor de los valores, alrededor de las virtudes y alrededor también como de esa sensibilidad social y ese beneficio que se obtiene, esa gana de hacer el bien y la sensación tan positiva que se da, lo que en rasgos de personalidad llamamos la afabilidad, la amabilidad, esas ganas de hacer el bien y de sentirnos bien por esto, o por el contrario, la inhibición frente a ese rasgo, y es la tendencia a que no nos importe el otro, a que no haya sensibilidad. Algo lamentable es que la tendencia del ser humano, posiblemente frente a los primeros actos corruptos, genera aquello que nos ha dado la sociedad de sentirnos mal, pero mientras más se haga, hay más insensibilidad frente al acto. Entonces se nos va pasando. Ya no me duele tanto, no me asusta tanto, ya no me da tanto cargo de conciencia. De ahí la necesidad de la normatividad y de tener consecuencias frente a los actos. Doctora Sila. Pero pongámoslo en el contexto social actual, normal. Nuestros hijos se levantan, nosotros encendemos la televisión y vemos en las noticias los primeros titulares.
el político tal se hurtó, se apropió de tal cantidad de dinero. Sí. El senador tal, en iguales circunstancias. Vamos y hemos creado lastimosamente ese ambiente y ese estado de corrupción, que ese tipo de circunstancias solo se pueden romper a través de un proceso educativo importante, porque nuestras normas, aunque el Estado o la legislación, inclusive respondiendo a muchos compromisos internacionales, han venido emitiendo normas para atacar la corrupción tanto pública como privada, inclusive las mismas empresas pueden ser sujetas de sanciones por corrupción, la ley 1778 de 2016 así lo dice. En realidad nos hemos quedado cortos atacando realmente el problema, porque las normas y nuestras cárceles ya no aguantan más. Tenemos un hacinamiento del 200%, pero siguen habiendo esos titulares y nuestra sociedad se sigue moviendo en un estado de corrupción que parece que nunca terminará. Juan, venga, Pero yo por sí este creo, lado... Nacho, no, yo creo una cosa de todas maneras. Dígame. La responsabilidad es distinta dependiendo de quién comete el delito. Son delitos delincuentes. Así es. Pero es que lo público maneja los impuestos nuestros, no es plata de ellos. Pero fuera de eso, el líder público es un líder que da línea. Antanas Mocos, que enseñó en Bogotá. ¿Cómo haría la confianza en Antanas? Que ustedes recuerdan que la gente pagaba, regalaba 10% más del impuesto predial para que la ciudad avanzara. No solo que tenía que pagar, sino que donaba, porque Sí. le creía al líder público que maneja la plata pública. No puede responsabilidad igual de quien se roba la plata de nosotros, del privado que la gasta bien o mal, pero es que un funcionario público es eso, es el ejemplo de la sociedad. Muy poquitos dirigentes privados son ejemplos. Yo recuerdo que el último año es Carlos Raúl Yepes, digamos. Sí. Discurso chévere, de ética, un banquero, un líder privado que es líder nacional. Pero es que el alcalde, el presidente, el gobernador son líderes naturales, que le entregamos la confianza por decisión nuestra y le entregamos, nos cobran plata nuestra. La corrupción de ellos es peor que el resto de corrupciones. Pero venga, David, porque usted ahorita me dejó muy inquieto con eso de las normas, y ustedes también empiezan a hablar. O sea, es que aquí echa la ley, echa la trampa, perdónenme, señores. ¿Será que en este país, o sea, entonces ahora pasó todo esto de Brecht, y mismo el presidente, no, que es que se vayan para la picota y que no tengan... Entonces mismo salimos a hacer lo que usted dice, muy mediático, muy populista, mucha norma, y la norma es lo más fácil de saltar. ¿Usted sabe cuántos contadores en este momento están estudiando la nueva reforma? ¿Y sabe para qué? Para ver cómo nos la saltamos. Vea, Nacho. Entonces, ¿qué hacemos con la Pero norma? yo quiero iniciar con algo. Uno, algo preocupante es que hay conductas que empiezan a considerarse hasta normales. Que la gente ya considera que eso es normal hacerlo. O sea, que hubo unas encuestas que hicieron algunas universidades, no digo el nombre, donde los estudiantes respondían que para ellos era normal incurrir en ciertos comportamientos. O sea, que no les parecía que eso fuera irregular. Y hay un tema que yo quiero, no para convalidar, no para Párenme ahí un justificar. momentico. Es lo mismo que pasaba en España. En España usted llegaba a un bar y que era lo más normal. Ver todo el suelo lleno de cuscas, de cigarrillos, ¿sí o no? Salió la Leo y se volvió anormal y ya el español es consciente de eso. Y lo asimiló y lo captó. Ya a veces entra a un bar en España, pues haciendo caso, Correcto. pasó de la normalidad a lo normal, pero aquí parece que la normalidad se nos quedó a perpetuidad y pasa de generación en generación. Y hay otro elemento que yo quiero destacar y es el siguiente, que a veces perdemos de perspectiva. Mire, en Colombia, de los 1.100 municipios, Sí. más de 900 son de quinta y sexta categoría. Ah, no. En esos municipios, si mucho, el pobre alcalde, no lo voy a justificar, repito, tiene 1 o 2 abogados para manejar una inflación normativa que hay en Colombia. Entonces, muchas veces la corrupción también es consecuencia de ignorancia, de desconocimiento. O sea, hay municipios donde no saben que ciertas cosas no se pueden hacer, que hay una ley que prohíbe eso. O sea, hay veces por desconocimiento de la norma, ¿Y qué se le por llama ignorancia de la norma. Por ejemplo, mire, va a salir un código de policía nuevo, entra a regir el 30. A duras penas Medellín, me perdonará la Secretaría de Gobierno, ellos dirán que ya están preparados, pero a duras penas Medellín medio va a estar preparado. ¿Usted se imagina en el municipio donde para ser inspector ni siquiera es requisito ser abogado? Para empezar a manejar una nueva ley, en Medellín al menos hay 30, 40 inspectores que son abogados, la jurídica son 50, 90 abogados, pero hay municipios donde ni siquiera el inspector de policía se ha graduado como abogado. ¿Cómo va a manejar él esa normatividad? Entonces, muchas veces también es por desconocimiento y por la inflación normativa, ¿sí? Yo insisto mucho, tanta normatividad no sirve de nada. Las normas asustan 2 meses. A mí me pasa. Se olvida. Y al doctor le debe pasar mucho. Cada que sale una nueva ley para nosotros es muy bueno, porque nos invitan a seminarios, a congresos, a conferencias, y cada que sale una ley de esa, uno dicta esa conferencia y la gente queda asustada, nerviosa.
uy, ahora sí nos clavaron, ahora sí nos van a perseguir. Y eso dura 2 meses. A los 2 meses a todo el mundo se le olvidó la nueva ley. Yo tengo una pregunta para los abogados. No sé si existe actualmente en Colombia pues la persecución, aparte de lo de la cárcel, a perseguir los bienes. Es decir, cuando una persona, llámese Gabriel García o cualquiera de ellos, recibe un soborno de estos o se queda con la plata, pues normalmente si lo descubren van a la cárcel, pero si se le quita el dinero, porque lo que uno escucha por ahí es, tienen en el presupuesto del delito los 5 años de cárcel y no pasa nada y vuelven y salen y la plata está en algún lugar y van y la disfrutan y ya cumplió con todo. Pues las herramientas legales existen normas que le posibilitan a la Fiscalía General de la Nación atacar esos bienes que sean productos del ilícito a través del comiso, a través de la extinción al derecho de dominio, y en fin, lo que pasa es que, como dice aquí, parafraseando a mi amigo Nacho, echa la ley, echa la trampa. Entonces, los bienes de esas personas que han incurrido en conductas delictivas, pues no les ponen a sus nombres, sino a nombres de otras personas que efectivamente hacen engorrosa o difícil la labor de la Fiscalía de encontrar esos patrimonios que se han conseguido y se han realizado con No, es que actividades usted ilícitas. tiene razón, es que ya está el protocolo y la legalidad está hecho. No, Hombre, pero yo hice Nacho- tal cosa, ya estoy con la... Viejito, ve, ya me van a pillar, pásame todo esto para mi hermanita, para mi tía, y ya está todo el protocolo. Nacho, pero además aquí todo se hereda. Recordemos que hay una cantidad de congresistas que fueron condenados por parapolítica, pero a los 2 años salieron a hacer campaña para senador, sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, sus cuñados, el esposo de la hija. Entonces, eso se va heredando. Entonces, para mí la cárcel no es solución. Yo creo que va más por aquella... castigar duramente el patrimonio. Lo que pasa es que me digo, sanciones económicas, sanciones patrimoniales y un fuerte sistema de inhabilidades y restricciones. Prohibición para ocupar cargos públicos, Yo no estoy de prohibición acuerdo. para contratar con el Estado, restricciones para acceder a ciertos beneficios del Estado, a becas, a Pero créditos. Usted se imagina lo Pero que va la a tener que cárcel, hacer de persona después para recuperar toda la plata que le quitaron. La cárcel no es el solución. triple de corrupción. pero la cárcel no es solución. Nacho, pero es que no yo estoy de acuerdo con el profesor porque es que no les asusta la cárcel, porque eso no es mucho, porque es que van y están 5 años, Estudian, trabajan y le reducen la trabajan y pena. le rebajan la pena y hasta desde allá mismo delinquen muchos. Entonces, si no les asusta la cárcel, el temor de Dios que usted tanto dice, para hacer el símil con lo de la cárcel, les duele la plata, porque por la plata están Además, allí. Nacho y Germán, les voy a decir una cosa, y el profesor acá que es más cercano a lo procesal. Si hay algo corrupto y si hay algún sitio donde haya empresa criminal, es en las cárceles. Sí. Desde las cárceles que nos hacen las llamadas millonarias, desde las cárceles que hacen las extorsiones. Entonces, la cárcel, primero, no está resocializando al individuo, que es una de las posibles justificaciones de la pena. Pero segundo, desde la cárcel colombiana es de donde se orquestan la mayoría de crímenes y delitos en la sociedad colombiana. Venga, antes de que vamos a... Germán, bueno. el tema del sistema sigue siendo absolutamente peor que la enfermedad misma de la corrupción. Sí, total. Pero es que David habla de que el parapolítico lo separan, elige al hijo y el hijo elige al contralor que va a investigar a los alcaldes de él. O sea, yo elijo al árbitro y al juez para que no me investigue y no me juzgue. ¿Cuántas investigaciones hacen si la Contraloría son cuotas de los senadores que van a investigar a los alcaldes del senador? Pues, ¿qué sistema es ese? ¿Dónde existe la Vamos. posibilidad tan torcida de que usted mismo se cuida en un sistema que se permite que usted robe la plata? Eso es increíble. Breve pausa y volvemos con este tema tan interesante sobre... ¿Será que los colombianos ya tenemos esto en nuestro ADN? ¿Será que ya la corrupción para nosotros es parte del paisaje? Ya volvemos. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial y en Facebook, Everfit Colombia. A la doctora Nora ahorita nos va a dar la solución a este problema. Yo ya le tengo la pregunta porque ella es la profesional de esta mesa. Y maneja el doctorado. Sí, ¿Cómo puede no, ser? ahorita le hago la pregunta. Germán, usted No, tiene una inquietud. y es inquietud también para ella. Yo lo voy a plantear en estos términos, doctora. Es que yo tengo una hija y a mí me daría pena que mi hija se diera cuenta que yo me robé un lápiz alguna vez. Y entonces cuando uno ve estos señores que los están llevando esposados a la cárcel por corruptos, o como en el caso del gobernador de La Guajira, exgobernador que porque mató a no sé quién, son personajes públicos. Es lo que usted dice, Juan Carlos, es el alcalde de un pueblo, elegido por un pueblo para que maneje un pueblo y los recursos y haga obras por ese pueblo y no les importa. Es decir, doctora,
¿Hasta qué punto hemos llegado donde esos personajes no les importa que su familia esté viendo que están llevándolos a la cárcel? ¿O es que eso es lo que quiere que sus hijos hagan? Sí, en realidad la estructura familiar influye significativamente y posiblemente la ausencia del padre está desde mucho antes, o la ausencia de ese grupo familiar que está impartiendo los valores y con los cuales la sensibilidad llevaría a que al menos sientan la necesidad de que el hijo siga los buenos principios. Entonces, por lo general, lo que se plantea es la ausencia del vínculo afectivo, una ausencia de valores donde el hijo simplemente no ha contado con un padre o no ha contado con la presencia de estas personas significativas. Y va a buscarlo posiblemente en otros grupos sociales donde se va a identificar, y lamentablemente la identificación suele ser también negativa. Al no encontrar una identificación positiva en el hogar, buscará una identificación más negativa. Los riesgos frente al consumo de drogas, los riesgos frente a las conductas antisociales a edad temprana son muy relevantes si es el camino a seguir de los hijos frente a estos padres corruptos. Y son los que llaman a decir, a utilizar la influencia porque yo soy el hijo del senador tal, Claro. del magistrado tal. A que usted no sabe quién soy yo. Sí, exactamente. Yo siempre suelo ser muy coloquial y le voy a hacer una pregunta a usted, doctor Arcila. Es que yo Nacho López, como que no le creo a la justicia, no le como de cuento. ¿Y sabe por qué no le como de cuento? Porque es que usted llegue y lo voy a poner así literal, usted llegue y ve un caso como el del doctor Luis Alfredo Ramos y usted después llegue y va a ver otro por allá y usted dice, eso señora, ya pues, que sí es culpable tal, y en última hora como que ni sabe si hubo pruebas o no hubo pruebas, o si fue inventado o no fue inventado. O sea, ¿hasta qué punto los colombianos le creemos a la justicia o creemos que eso es puro cuento? Con unas estadísticas de eficiencia de la justicia como las que le he comentado, pues realmente la expectativa de justicia de la sociedad es muy baja. Pero voy a conectar lo que usted me pregunta con lo que Germán hablaba hace un segundo, y es que ¿cómo manejan eso en el entorno familiar? Cuando a ese corrupto lo llevan hacia la cárcel, su familia cómo lo asimila y sus hijos cómo lo asimilan. Realmente, por las experiencias que he tenido en el marco de actuaciones penales, ocurre lo siguiente. El afectado con la acción penal le dice a su entorno familiar que eso es una infamia, que eso es una injusticia que está cometiendo. Persecución. Sí. Es una persecución política que están cometiendo contra mí. No te preocupes que yo soluciono esto. Se va a la cárcel, dura unos meses, sale por vencimiento de términos, el proceso se dilata de una manera... O sea, más corrupción en la justicia. Gigantesca, y por alguna razón o no termina condenado, o su condena, cuando la expectativa de justicia de la sociedad espera una circunstancia distinta, ya se ha diluido, y entonces su condena pasa a ser algo más de un anaquel judicial. Pero realmente no tiene el impacto que la sociedad y la familia debería asimilar de la actividad de la justicia. Entonces el mensaje para la familia es eso. no pasó nada. No pasó nada. Y ese Y para la sociedad, ¿no? Para la Sí, sociedad, sí, misma, para la porque sociedad la sociedad general. dice, mire, este señor fue a la cárcel 3 meses, 6 meses, salió por vencimiento de términos, por cualquier circunstancia, y entonces la expectativa de justicia se difumina, se diluye. Y allá hay un indicador muy preocupante, y es que el derecho penal debería ser la última respuesta, es una respuesta excepcional. Extrema. Porque en toda entidad, Nacho, se supone que hay oficina de planeación, oficina de control interno, hay interventores, si es sociedad tiene revisoría fiscal, Sí, pero Juan hay le- contralorías, Juan le dio la hay respuesta, personerías, yo con yo. hay procuraduría. Por eso, pero lo que quiero señalar, Nacho, es que el grado extremo en que estamos de gravedad es ese, es que hoy el protagonista es la fiscalía y el juez penal, cuando no lo debería ser, cuando eso debería ser en casos extremos, excepcionales. La regla nuestra hoy es cualquier situación que pasa en un contrato. Mire, cuando yo era abogado hace muchos años de entidades públicas, alguien perdía una licitación y la demandaba ante el tribunal administrativo, ¿cierto? Hoy alguien pierde una licitación y arrancas para la fiscalía. Hoy a las audiencias de adjudicación de contratos no llevan administrativistas, llevan penalistas. O sea, ya la contratación no es de abogados administrativistas, sino de penalistas, para amenazar al alcalde, si usted adjudica eso, eso es un prevaricato, lo voy a denunciar a la fiscalía. Entonces se convirtió el derecho penal en un instrumento De presión. de administración pública. O sea, ¿Y el sistema? la administración pública a través del derecho penal. Eso muestra la degradación en la que estamos. ¿Y eso es corrupción? ¿Qué cosa? Eso que usted está diciendo. Claro. Pasar de un abogado de este estilo a otro, eso entonces casi que se vuelve corrupción. Mire, lamentablemente lo voy a decir, hay contratistas que desde que presentan la propuesta
en el municipio, en la gobernación, ¿Tiene la demanda? ya tienen lista la reclamación económica. Hay contratistas que sacan más plata de las reclamaciones durante la ejecución del contrato que la utilidad que iban a esperar normalmente de la ejecución. Claro, desde la misma diseño de los pliegos de condiciones, una licitación, muchos contratistas ya están viendo la forma de volver eso, como decimos aquí, una tetica para exprimirla durante muchos meses y muchos años. Pero el Juan. sistema Nacho espanta, a ver, ¿qué tipo del sector privado juicioso y responsable con su familia que tenga 2 hijos se va a arriesgar a irse a trabajar de secretario de Obras Públicas de Antioquia ganando 8 millones de pesos? Y con estas demandas encima. El doctor David, que fue un secretario general de empresas públicas de muchas partes, sabe lo que significa ser funcionario público en Colombia. Sí, yo me lo entiendo. Ganar todas las demandas y ganar todos los problemas. ¿Sí? ¿Cuántas demandas tiene usted encima? Entonces, el tipo responsable, serio y juicioso, con valores morales, creado de una familia que respeta a la sociedad, que va a contribuir, va a ser tan irresponsable de aceptar un cargo público para que la Contraloría de los amigos que no adjudicó el contrato lo demanden, lo investiguen y lo sancionen. Es que el sistema se brinda el mismo, espanta a la gente. Por esa Con los razón- salarios, ¿quién se va a meter? Venga, y por esa razón, por lo que usted está explicando del ratón cuidando el queso y de blindarse, o sea, Germán, hablamos del caso Odebrecht y hablamos de algunos casos de muchos millones de dólares, ¿sí o no? Pero por Dios, ¿cuántos casos hay de 10, de 15, 20, de 50 milloncitos? O sea, todos los del Me mundo. contaron un O sea, caso, vea, esa los que no se conocen, sí, no se conocen. esa corrupción de bajo nivel, de poquitos pesos, que es un desangre. 10 milloncitos de pesos mensuales, Nacho, en un año son yo 120. le cuento una anécdota. ¿Cómo hacemos para Para detectar además eso? mostrar funcionarios que roban a nombre de ellos. Yo le cuento una anécdota que nunca se me olvida. Cuando yo era muy sardino, recién egresado de la universidad, no me había graduado, Usted era muy corrupto. fui a trabajar con un secretario de gobierno. No, me fui a trabajar con el secretario de gobierno de Medellín. Y un día me dice la secretaria, doctor, hay una señora como de 75 años, lleva 3 días buscando al secretario. Y yo, ¿y quién es? Es una vende ambulante, es una venta ambulante en el centro. La atiendo y yo la atiendo. ¿Sabe qué me dice la señora? Me dice, doctor David, pídale al secretario que no nos suba la cuota. Y yo, ¿usted de qué me está hablando? Es que en la anterior administración, los del espacio público nos pedían 15.000 pesitos mensuales para no movernos del sitio. Y nos dijeron que el nuevo secretario lo había subido a 25.000. Y el secretario, Pagamos nada los que ver. 15 por no los Y 25. el secretario, nada que ver. O sea, piden plata a nombre de otro. Entonces, hay veces un secretario de despacho, un gerente, pasa a la opinión pública como si fuera un corrupto. ¿Por qué? Porque hay uno debajo que le está dando al contratista. Es que el secretario está pidiendo el Claro, sitio. está hablando a y el nombre de otro. secretario hay veces sano. Oiga, o el gerente hay veces sano. Usted me ha pedido una pregunta para el doctor Arcila. ¿Es la misma ley para ese que se roba los 15.000 o 25.000 pesitos que para el señor este de Overdress? ¿Tienen los mismos años de cárcel en caso de que lo cojan el de los 25.000 pesitos al de los 6 millones de dólares? ¿O no? Uno y otro acto son delictivos, Sí. independientemente de la cuantía. Pueden existir unos agravantes por el incremento de cuantías, pero la pena mínima va a ser siempre igual, va a empezar... La en los mínima es 8 igual. años. Así es, para Eso todos no va a debería ser un canazo igual para todos, 50 años. Así es. Para el de 25 como para el de 6 millones de dólares. Nacho, no hay Germán. dónde meterlo, no hay cárceles. Bueno, no esa es otra- hay sí, cárceles. Pero- bueno. y la cárcel... Bueno, lo que dice las- Germán, que entonces le quito los 25.000 pesitos, a aquel le quito los 6 millones de dólares, pero pues al de los 25 Nacho, no y le si, pago nada. querés, y si querés hablar de corrupción, estudiemos la subcultura carcelaria, que es donde podemos No, encontrar... si le hemos hecho tema aquí y usted nos alcanza la tristeza que nos da. Terrible. Pausa y volvemos con ustedes. Las denuncias. No, aquí nos ponen unos temas sobre esta mesa que ustedes no alcanzan a imaginar. Yo prefiero que Germán la retome, porque Germán dijo, eso me gustó. Venga, es que eso que está diciendo el profesor aquí en Se la- en la redujeron los pausa, delitos. Eso sí es terrible, porque si esos delitos que muestran los funcionarios, los alcaldes, gobernadores, no son ni la mínima parte de los delitos que realmente suceden, porque no todo el mundo denuncia, no sabemos. Es decir, aquí al final, si todo se penalizara, si se judicializara, habría más cárceles que casas, según eso, porque somos muy pillos, Nacho. Sí, señor. Muy pillos. Yo sí tengo una inquietud para la doctora también, es, aquí estamos como casi condenados a vivir en medio de la corrupción, como que no hay esperanza, porque todo eso de la legislación, cuando Nacho dice echa la ley, echa la trampa, yo siempre le llevo la contraria a Nacho, y yo digo, no, es que la trampa está en la ley. La ley está hecha para que lleve trampa, porque ahí se le aparecen las famosas interpretaciones y comienza la gente a buscarle la salida. Desde que la están aprobando en el Congreso ya sabemos que lleva la trampa. Pero, doctora, ¿entonces no tenemos esperanza? Entonces es
acostumbrémonos a esto como al narcotráfico, porque hay que hacerlo, como decía el titular, no se puede acabar sino disminuirlo un poquito. Para nada, hay situaciones en las cuales genera ruido y estamos en una situación en la cual el ruido es brutal precisamente por el escándalo que se va dando. Frente a esta sobrevaloración del dinero, de la posición económica, del obtener. Hay un sinnúmero de logros que también están detrás del ser humano. Y está también los logros por la satisfacción social, los logros por el conocimiento, los logros por lo social, en donde implica también una cantidad de responsabilidades de la institución familia, de la institución educativa desde la primaria, desde el bachillerato, la universidad. Entonces, hay una serie de valores y una serie de virtudes que sí se están promoviendo y que cada vez vemos mejores estrategias para lograrlas. Lo que pasa es que en estas circunstancias el ruido abruma, pero se pierde también todo lo que las instituciones y lo que muchas familias vemos necesario de fomentar, de retomar muchos valores como los que tú hablas de los abuelos, que sin duda alguna marcan y en la toma de decisión nos ponen claramente en el punto de no lo hago, eso no es para mí. Entonces es antes la invitación a retomar una cantidad de valores y la sobrevaloración económica o la sobrevaloración del estatus definitivamente para unos puede ser muy relevantes, pero que tienen un perfil que no es lo significativo a nivel de lo humano y de lo existencial, de lo espiritual, de la necesidad que en realidad tenemos el ser humano frente a lo relacional y frente a la valoración que tenemos nosotros como personas. Ay, es que la doctora Nora nos está metiendo en unos enredos que ya no nos da tiempo. Pero Pero maravilloso, yo porque sí creo tenemos que una hay- sociedad desconfigurada, No, los míos, y los hay tuyos, una- los de los dos. Aquí las telenovelas promueven la promiscuidad, tengan novias, amantes, mozas, el narcotráfico sí paga. O sea, vivimos en una sociedad loca y con los mismos medios de Y hay una comunicación. distorsión de los hechos. Claro. Claramente Odebrecht compró, si se comprueba, al viceministro en un acto de corrupción clarísimo y absoluto, pero se volvió normal. Conozco casos, que me puse a averiguar como te metes aquí en la Valle de Aburrá, que uno cree pues, que es unas ciudades tan ejemplares en el país y que funcionan. Hombre, casos como esto. Una administración contrata alimentación escolar. El contratista le compra un producto a un proveedor y le garantiza el volumen de productos y el proveedor le da el 10% de lo que le vende. Pero por Dios, entonces ¿a cuánto le sale a la administración? Normal, entonces hay que una comisión de éxito, yo te estoy garantizando una compra, dame el 10% de eso, que esto no es corrupción como el de Odebrecht, pues ¿cómo? ¿Distorsionado? Nacho, Claro que es pero una corrupción. cosa, porque el tema de la corrupción no es nuevo, eso también hay que advertirlo. no, la gente no, cree no. que es el gobierno de Santos o de Uribe. Miren, Se Turbaya acabó el tema Que de la sí paz. son, que sí son, pero no solo a ellos. propósito del título, en 1978, Él dijo esa Turbaya frase, le dijo, Nora. hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Ah, esa frase O sea, se le- llevamos que es lo mismo 40 que esto. años. Sí. Pero yo Señores. sí quiero hacer una cosa muy breve. Dele. Sí hay que ser optimistas, hombre. Y yo recomiendo lo siguiente, léanse en Platón el diálogo de Critón o el deber. Cuando a Sócrates lo condenan a morir, ¿recuerdan? Lo juzgan y lo condenan a tomar la cicuta. Estando en la celda por la noche, los amigos van y le dicen, maestro, tenemos lista tu fuga, tenemos ya un hombre con la embarcación y vamos para otro estado. Y Sócrates le contesta, hombre, perdí mi tiempo con ustedes. ¿Ustedes qué fue lo que aprendieron de mí? No me necesito. Yo fui ciudadano griego. El Estado griego me educó. En el Estado griego trabajé. El Estado griego me juzgó. El Estado griego me condenó. Yo tengo que aceptar la sentencia del Estado griego. Eso lo debería leer todo el Les mundo. tengo que hacer una última pregunta a todos. Y es de arriba o abajo. ¿Y qué quiero decir arriba o abajo? Arriba es irnos en contra ya de esa corrupción en el Senado, en la República, en toda esa gama, en la parte alta, irnos realmente en una campaña que coja el próximo candidato presidente de este país, o abajo. ¿Y abajo qué digo? Es que yo abajo también creo que es bueno. Yo de mis hijos he aprendido eso. Las campañas ecológicas de medio ambiente, de cigarrillos, han sido construidas, llevan un tiempo largo, eso no es de 1 ni 2 años, sino de décadas, se ha construido en 10 años, bueno, en fin. O sea, ¿por dónde arrancar? Arrancar por los dos lados. Pues obviamente con los jóvenes habría que meter esto, no enseñarles tanta matemática en el colegio, por Dios, sí enseñarles más responsabilidad, más deber ser. ¿Por dónde podemos arrancar, Juan? Hay que hacerlo por los dos lados. Arriba y abajo, corto plazo. Le acabo de decir, un gobernador de México comprando droga fraudulenta para el cáncer. Eso no da tiempo, 10 años de formar las nuevas generaciones de médicos ni de gobernadores. Es ya, arriba. Pero si no formamos la gente, nunca habrá norma suficiente que pare la corrupción. Doctora Nora, ¿arriba o abajo?
No, ambas, porque tanto tiene que tener claridad el Estado frente al castigo, a la sanción, como en las pautas de crianza también, para tener allí en la familia a la mano también el castigo, no físico, pero sí de pronto alguna consecuencia frente a los actos que el mismo niño puede ir haciendo. Es decir, la formación se va dando desde pequeño. Arriba, pero haciendo mucho ruido, para que los de abajo se den cuenta que ser malo no paga. Arriba o abajo. Vea esa situación que pones de presente. En redes sociales, para eso sirven las redes sociales, Sí, señor. se ha llegado a evidenciar mucho todos estos niveles de corrupción y eso ha logrado un nivel de conciencia social que nos va a permitir llegar desde abajo a construir una sociedad mucho más, desde el punto de vista de la axiología, desde valores, mucho más educada, que nos permita acabar el fenómeno de la corrupción. Eso se va a producir y creo, apegándome a lo que dice el profesor, yo también soy un optimista en el sentido de que vamos avanzando y esa preocupación que ahora nosotros estamos evidenciando va a servir para que la corrupción se acabe en algún momento. David. Educando abajo, castigando arriba. Y un papel muy importante, los medios de comunicación. Y aquí hay que hacer un reconocimiento que es muy triste. La mayoría de los escándalos de corrupción en Colombia no son detectados ni por la Procuraduría, ni por la Fiscalía, no por la Contraloría, no, por investigación de ustedes, los periodistas, o por columnas de prensa. Los lunes es el día que más se abren investigaciones en los organismos de control, después de las columnas de María Jimena Duzán, de Daniel Coronel, los periodistas, los columnistas, los medios de comunicación y las redes sociales, pero con una cosa, sin excesos, tampoco se puede creer todo, porque en las redes sociales hay veces también se utiliza mucho el chisme, el rumor y señalamientos infundados. Claro. Una cosa interesante cuando hablaban de esa bulla que se hace mediática con estos corruptos, pero me llama la atención es lo que a veces uno ve también, y son corruptos criticando a otros corruptos. Eso sí me parece el colmo, porque uno sabe que este que está diciendo, ese fue corrupto, se robó no sé qué cosa, ahí tiene su investigación atrás. Es decir, también el que tiene rabo de paja. Me acaban de entregar esta revistica, aquí veo un precandidato a la presidencia, el doctor Germán Vargas Lleras, no le estoy haciendo campaña, pero lo que sí les quiero decir, en lo que creo que todos están de acuerdo conmigo, es que las próximas elecciones, ese va a ser el tema. Ya no va a ser el proceso de paz ni la guerrilla. El discurso es la corrupción. Estábamos distraídos. Segundo discurso, economía. Salud. Salud. O Justicia. sea, hay que pues, cambiar total. el discurso en los últimos 30, 40 o 50 años de guerra. Hay que cambiar, a ver si lo logramos. Señores, a todos ustedes, muchas gracias, doctora. Pasó bueno, ¿sí o no? Sí. Muchas gracias. Un punto ahí adicional es, los medios de comunicación sirven mucho, la educación sirve mucho y hay que hacer mucha pedagogía, ¿sí? Mucha pedagogía. Es lo que tratamos de Y hacer, elegir hermano. bien. Ese es un buen paso también. Sí, señor. Al momento de votar los ciudadanos, ver muy bien por quién van a votar. Eso tratamos de hacer Germán Mendoza y Nacho López todos los días en este programa, llevarles temas positivos, educar, aprender un poquitico desde el primer programa de opinión de Antioquia. Germán, usted que descanse. Muchas gracias, Nacho. Y ustedes también. Gracias por ser y estar en sintonía con el canal Cosmovisión en Nos Cogió la Noche.